yo sé que usted se abraza con los anglicanos y los luteranos, pero usted, como miembro de este grupo de Jezreel, usted no Ajá. pudiera ser un maestro en la iglesia anglicana, usted no pudiera ser un miembro de la iglesia anglicana, así de sencillo. Exactamente, mira, en el siglo primero, o sea, antes de que se muriera Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, yo estuviera en la iglesia de Éfeso, no pudiera ir a predicar a Esmirna, no pudiera ir a Tiatira porque ahí no me iba a dejar la profetisa predicar, no pudiera ir a Pérgamo porque Satanás tenía controlado ahí el púlpito. De hecho, es no todo lo contrario. Ir a Odisea, no podía ir a Don predicar, Jesús, pero es que es todo lo contrario. Cristo me dice, son hermanos también. Entiendo, don Jesús, pero es todo lo contrario. En la Biblia vemos que los apóstoles podían ir a cualquier iglesia del mundo cristiano del primer siglo y podían predicar sin dificultad. Pero en el protestantismo no se puede hacer eso porque todos creen diferente. Bienvenidos a Foro Abierto, preguntas y respuestas para católicos y protestantes. Don Jesús, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, José, Dios te bendiga. Buenas noches, ¿cómo está? Usted está en México, ¿verdad? Monterrey, México, sí. Sí me acuerdo, sí, ya me acordé que hace como unas 3-4 semanas, más o menos, estuvo por acá, ¿no? Así es, José, tuvimos una plática por ahí. Una cosa que yo veo muy clara es que es verdad que los creyentes evangélicos creemos fielmente que la justificación, como lo dice el libro de Romanos, es solamente por fe. Solamente por fe es la justificación, o sea, creer en la obra de Cristo, creer en Cristo mismo, aceptarle su sacrificio a nuestro favor, suplicando perdón por nuestros pecados, aceptarle por Señor y Salvador, y que suceda el milagro del nacer de nuevo, solo Dios lo puede hacer, y que entre el Espíritu Santo y lo ponga por sello Dios y empezar una nueva vida en él. Sabemos que solamente es por fe, eso sí lo aclaran ustedes, excelente, que es lo mismo que ustedes creen, que el inicio de la fe, el inicio de la salvación o el inicio de estar en Cristo es por fe. El detalle, la diferencia es que para ustedes, la justificación se maneja hasta el final. Sí, yo entiendo que ustedes le llaman, usted se refiere porque yo estaba explicando que el protestante solo le llama justificación a la parte inicial, cuando naces de nuevo, cuando eres adoptado en la familia de Dios y eres un cristiano nuevo, ¿no? Al principio, cuando recibes la gracia. Y yo explicaba que el católico le llama justificación no solo al principio, nosotros le llamamos justificación a todo el proceso. Y yo entiendo lo que usted dice, que ustedes solamente le llaman justificación al inicio, y que al resto le llaman santificación. Nosotros también le llamamos santificación. Sin embargo, cuando uno va a la Sagrada Escritura, uno se va a dar cuenta que a este proceso se le llama santificación y justificación de manera intercambiable, de manera indistinta. Por eso, cuando usted revise lo que dicen los católicos sobre este proceso, se va a dar cuenta que no tenemos un problema en llamarle también un proceso santificador a la justificación. Entonces, la Biblia reconoce que este proceso, efectivamente, es un proceso de santificación, pero es un proceso que justifica. Y nosotros nos quedamos con todo el paquete. Y ustedes nada más le llaman santificación. Pero ahí la pregunta del $1,000,000 sería ¿por qué? Porque cuando uno va a la Biblia, ¿qué estoy haciendo? Acá, ya vi lo que dice. Cuando uno va a la Biblia, uno se va a dar cuenta que la Biblia sí le llama justificación al proceso. Sí. Entonces, yo aquí quisiera aprovechar que lo tengo a usted para preguntarle, pero ¿por qué no le llama a usted justificación? Porque la Biblia sí le llama justificación. Por ejemplo, mire, podemos leer aquí, a partir del 22 en adelante. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí, a este proceso de obedecer a Dios o este proceso de santidad, se le llama ser justificado por las obras cristianas. Sí. Entonces,
La pregunta sería, ¿por qué usted no le quiere llamar justificación cuando la Biblia sí le llama justificación? Porque lo importante no es que no le llamemos, le podemos llamar en ese texto de Santiago. Tú y yo estamos de acuerdo que lo que Pablo habla en Romanos y lo que Santiago habla en su libro Santiago, los apóstoles, no se contradicen, es palabra de Dios. Obviamente hay un propósito claro en ambos lados. El hecho de que use el término justificación está diciendo, es también si pudiera haber puesto el término confirmación. De hecho, ahí donde dice, como ustedes pueden ver, por las obras se perfeccionó la fe. Entonces, obviamente, esa persona tenía fe primero, creyó primero, y lo que hizo en respuesta al creer, el tener fe, es generar obras conforme a lo que creyó. Entonces, si yo creo que Dios es santo y me pide que yo sea santo y me exige que yo viva en santidad y me dice que Él pone su espíritu en mí para ayudarme a vencer, y ya me da todo lo que es teología y todas las doctrinas que vivo con Él en Él, yo puedo entender el proceso de santificación claramente. Pero aquí la palabra que dice es que las obras perfeccionaron la fe. Es como si también dijera confirmaron la fe de Abraham. Pero él le dice que a él se le contó como justicia porque creyó, porque en sus obras da testimonio de haber creído. Creyó y obró. No es lo uno o lo otro, pero la Biblia no dice confirmó. La Biblia no dice que las obras confirman. La Biblia dice que las obras justifican al hombre. Es lo que dice la Biblia. Exactamente. Mira, haz de cuenta el verso que dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Dios vive aquí en mi corazón, lo tengo en mi espíritu, yo nací de nuevo, yo escudriño la Biblia, yo lo alabo, yo trato de servirle, trato de bendecir al prójimo en el nombre de Él, testificar de Él. Por ejemplo, yo puedo estar hable, y la verdad es que mi familia, mi esposa, mis hijos, los vecinos pueden decir otra cosa muy diferente de mí. Sí, yo entiendo eso. Eso se llama, es lo que sería la hipocresía, ¿no? Sí, pero entonces, la pregunta del $1,000,000 es la siguiente. ¿Usted cree que el hombre es justificado por las obras en alguna manera? Lo que está tratando de decir Santiago es que las obras van a dar testimonio y van a, obviamente, pero no dice eso, Santiago. Ese es el problema, que usted cambia las palabras de la Biblia y dice cosas que no dice la Biblia. Bueno, pues puedes leer y poner en pantalla Efesios 2, 8, no, del 8 al 10. No, sin que antes usted me responda si usted cree que el hombre es justificado por las obras. El hombre, en el sentido que lo está hablando Santiago, claro, es evidente lo que está diciendo, que sí, porque él está hablando en el contexto arriba, que hay gente que dice creer en Dios o hay gente que dice tener fe, pero su manera de vivir es otra totalmente diferente. Entonces, hay gente con necesidades y no ayudan, hay gente con hambre. Sí, creo que entendemos, ¿no? O sea, sí, okay. Pero entonces, para no hacer así como discursos, permítame, don Jesús, sí. Para no hacer así como, es que yo le hago preguntas bien concretas para irnos entendiendo, y sí. Usted me hace un discurso muy largo que al último la gente ya ni se acuerda de qué estábamos hablando. Entonces, mire, entonces usted sí cree que el hombre es justificado por las obras cristianas, las obras de la gracia de Dios. Lo que yo creo, lo que aquí dice ese texto es que las obras están dando, justifican que ese hombre es salvo, pero no que se está salvando. Pero no dice eso dice usted. No, este pasaje que estamos leyendo no dice eso. Bueno, mira, déjame te comento algo, un principio bíblico que tú también debes de conocer. El Salmo 119, verso 160 dice la palabra que tenemos que sumar todos los pasajes bíblicos que hablen de un tema yo lo conozco, para poder hacer una doctrina. Y no podemos agarrar un texto para apoyar una doctrina, nos podemos equivocar. Don Jesús, conozco el pasaje muy bien, y el pasaje no dice lo que usted está diciendo. Ajá. El pasaje dice, la suma de tu palabra es verdad. Ajá. El pasaje no dice lo que usted acaba de decir, que tenemos que poner todos los versículos de la Biblia. Imagínese, sería imposible. Ninguna doctrina, permítame, ninguna doctrina demanda que pongas todos los versículos de la Biblia para que puedas sostener una doctrina. Eso ni lo creen ni los protestantes,
ni los católicos. Aquel versículo que está en el Salmo, que dice la suma de tu palabra es verdad, lo que está diciendo es que toda la escritura es verdadera, no hay error, creemos en la inerrancia de la escritura. Y yo no solamente conozco el pasaje, yo entiendo qué está Sí. enseñando el pasaje, pero para regresarnos al tema, eh, usted como protestante, usted me imagino que cree en la doctrina de la fe sola o no, al menos que yo no sepa que usted es de los protestantes que Es no que creen estás en la hablando, doctrina en la doctrina de la fe sola. es que estás hablando de justificación, es decir, ¿qué es lo que a mí me hace justo delante de Dios? Pues obviamente no son mis obras, es el sacrificio de Dios que me hace santo, que Él me considere santo, aunque todavía no sea santo, en el sentido de ser perfecto moralmente a la medida que nos quiere llevar en un proceso continuo, que estando en Él. Pero justificarme, es decir, ser salvado, porque eso es justificación. Por eso dice Romanos claramente que en Cristo somos justificados por la fe. Tenemos para con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, es solamente por la fe. Es decir, nosotros nos salvamos por fe, no por obras. Entiendo, En pero, ese sentido es claro, ¿no? ok, sí, yo entiendo, pero usted está respondiendo que sí o que no, porque no entiendo su respuesta. O sea, yo no necesito estar haciendo obras para salvarme. Yo La necesito Biblia estar dice que sí, haciendo obras para yo entender que estoy en la salvación. pero la Biblia dice que sí. Bueno, eso es como es la diferencia de interpretaciones en cuanto a ese libro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te hablaba de otros libros con Cristo y los apóstoles son muy Pero no, claros. es que yo ni siquiera estoy hablando de Santiago, estoy hablando de San Pablo, estoy hablando de la carta a los romanos. Mire, se lo voy a mostrar en pantalla, permítame. Usted dice que usted no necesita hacer obras para heredar la vida eterna, pero la Biblia dice lo contrario. Y obviamente, si tengo que escoger, yo escojo creerle a la Biblia. Se lo voy a compartir, mire. Vamos a pasarlo para acá. Mire, vamos a hacerlo más grande para que la gente lo pueda ver. Este es Romanos, Romanos 2, ahí está, ¿no? Y es como usted Sí. me pidió, una Biblia protestante, Reina Valera, Romanos 2, y veamos lo que va a decir el verso, bueno, desde el 5 para entender. En el 5 dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, o sea, en buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, claramente, aquí dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveren en las buenas obras. ¿Cómo ve don Jesús? Claro, el texto que aquí Pablo pone es exactamente como el que Santiago está haciendo, es decir, nosotros vamos a ser juzgados por las obras que hacemos, por eso un cristiano tiene que estar rico en su forma de vivir de obras cristianas, ¿verdad? De las Pero que usted están en la dijo que no Biblia. necesitaba tener buenas obras. Usted dijo que usted como cristiano no necesitaba tener buenas obras para heredar la vida eterna. Y la Biblia dice lo contrario. Lo que pasa es que tú sabes que ahorita hay 50,000, o sea, o hay mucha gente, o hay millones de personas que siguen alguna secta, que se apareció Dios del cielo y se apareció el ¿Usted Padre y el Hijo. a qué denominación pertenece, don Jesús? Es evangélica no denominacional. Ok, ¿y usted es pastor? Así, bueno, sí, no soy congregacional, soy de apoyo. Es un pastor de apoyo, un pastor Pero asistente. fui ungido y obviamente oraron por mí, líderes, me ungieron y pusieron sus manos sobre Ok. mí en el presbiterio Le y voy a todo lo que hacer, la Biblia. le voy a hacer una pregunta difícil, pero creo que es una pregunta que es necesaria. ¿Cómo sabe usted, don Jesús? ¿Cómo sabe que usted no está en una secta? Porque usted acaba ahorita de decir que hay muchas sectas. ¿Cómo sabe que la de usted no es una secta? Mira, primero, porque mi testimonio no te lo voy a decir ahorita, pero primero porque, digo, yo fui católico 41 años y te soy honesto, mal católico porque no era practicante, porque creía en Dios, iba a San Juan de los Lagos a pagarle mandas a la Virgen, era un religioso, pero pues de esos que no eran
vamos, en mis años, te hablo de los 70s, 80s, no había estudios bíblicos en la iglesia, no había grupos de teología, no había nada, toma los sacerdotes en aquellos años. Y ahora que tiene 20, 30 años, que ya cantan alabanza, que ya hay carismáticos, que hay una variedad en el catolicismo, y me da gusto que estén escudriñando la palabra, no teníamos acceso en aquellos años. Ahora, a lo que voy, independientemente de eso, cuando yo nací de nuevo, cuando Cristo me alcanzó, yo estaba a punto de morir, no te voy a dar testimonio. Pero cuando nací de nuevo, cuando Cristo entró en mí, no llegó ni mormones, ni ninguna denominación se acercó a mí. Pero sí, obviamente, tuve que escuchar el evangelio, reaccionar. De hecho, yo no quise pasar al frente en ese llamado. Entiendo. Porque yo como católico me defendía hasta el último, que yo ya tenía a Dios en mi corazón, que yo ya estaba bautizado, confirmado, primera comunión, mis hijas las confirmé y todo. Don Jesús. Entonces yo me resistía a pasar a un llamado a recibir a Cristo y esas cosas. Don Jesús, perdón que lo interrumpa. Es que la vez pasada, ya me acuerdo que nos contó, no todo, no contó el 100%, pero nos contó buena parte de esa experiencia. Sí. Que dicho sea de paso, don Jesús, yo creo que esa experiencia sí es algo, real. No pongo en duda, no pongo en tela de juicio que si fue verdad o no fue verdad. Yo creo que sí pasó esto, y usted, me acuerdo que nos platicó que hubo un cambio profundo en usted. Pero mi pregunta no tiene nada que ver con la honestidad de usted y con la experiencia que usted tuvo. Mi pregunta es, ¿cómo sabe que en ese grupo en el que está usted formando parte de ese grupo, cómo sabe que no es una secta? Porque acuérdese que usted estaba hablando de que en el protestantismo hay muchas sectas, y yo le preguntaba que cómo sabe que la suya no es una secta, porque yo le pregunté que qué denominación es, y usted dijo que es no denominacional. Entonces, de ahí es que se me ocurrió preguntarle, para ser sincero, por eso se me ocurrió preguntarle, porque prácticamente usted pertenece a un grupo que no es identificable. Sí, no, mira, para que sé cómo piensan ustedes, sé cómo ustedes fielmente, honradamente, sinceramente y en amor creen fielmente que vienen desde el primer siglo, que la Iglesia Católica es del primer siglo. No, sí, pero don Jesús, pero esto no tiene nada que ver con el catolicismo, porque la misma pregunta se la puede hacer a usted un anglicano o un luterano, ¿verdad? Bueno, entonces, como usted pertenece a un grupo no identificable, porque cuando usted dijo que es no denominacional, eso significa que no hay una manera de saber quién es este grupo. Y yo le preguntaba que cómo sabe usted, cómo puede tener seguridad, cómo puede irse a dormir hoy en la noche sabiendo que no está en una secta. Bueno, déjame te contesto eso. Porque nací de nuevo, porque la presencia de Dios en mí, por lo que la obra que Dios empezó a hacer en mí hace 23 años, por esa pasión. Cuando Dios entra en un corazón humano es imposible no cambiar, es imposible no derramar tu corazón delante de Él en tu primer amor, años en el inicio. Es imposible, deja de ser un ritual, una creencia, meterte a un lugar que te doctrinen, a una realidad espiritual poderosa, el que Dios va transformando tu vida, pero para gloria de Él, y donde tú tienes una relación con Él y un amor y una pasión que antes lo decías, pero no lo vivías, y lo empiezas a vivir conforme los textos bíblicos te dan sentido, y es lo que empiezas a vivir. Ahora, ¿cómo sé que no es una secta? La iglesia, la denominación en donde yo estoy se llama Ministerios Guerrero, empezó en el 2001. Mire. Yo sé que la forma de pensar es que no viene del primer siglo, viene del 2001. ¿Cómo se llama? ¿Ministerios qué? Jezreel. Ahora bien, el comentario viene que Dios siembra iglesias en las esquinas, en ciertas colonias, en todos los países, en toda lengua y nación. El Espíritu Santo sigue levantando iglesias, como lo hizo en el primer siglo, pero es algo que es privado para que ustedes lo puedan ver. Ustedes tienen que enlazarlo a la historia en el sentido de que tenga una razón humana de secuencia y sucesión. Pero nosotros tenemos la sucesión también desde el primer siglo. Pues no siempre ha habido cristianos fieles a Dios en toda la historia de la iglesia.
Don Jesús, pero no dice usted que vienen del 2001, ¿cómo van a tener sucesión? Es que la sucesión no se trata de cómo se llama el ministerio, sino que es la presencia de Dios levantando un pueblo propio. Y ese pueblo propio, ¿por qué crees que ciertas denominaciones que tenemos al Espíritu los entendemos y no nos echamos entre nosotros que están mal, a pesar de tener diferencias en ciertas doctrinas secundarias? Porque Pero no son sabemos que somos del secundarias. mismo espíritu. No son secundarias. Sí, No, sí. ¿quiere que se lo compruebe que no? No, bueno, vas a hablar de los luteranos y el bautismo de niños y vas a hablar El de que bautismo, le otros pregunto, para hacerlo más anabatistas. fácil, le pregunto, don Jesús, ¿el bautismo es una doctrina secundaria? No, no, es un sacramento y es primaria, Ve, entonces, pero la por su interpretan muy propia, diferente a perdón, nosotros, ¿verdad? para concluir, por su propia confesión, usted acaba de confesar que una de las cosas que los divide a los protestantes es el bautismo, y usted mismo acaba de decir, acaba de aceptar que el bautismo no es algo secundario. Entonces, ¿se fija cómo nada más No, le di pero un solo ejemplo y públicamente ya quedó comprobado que eso no no es nos tan... divide, José. Lo que nos divide es si no es solo Cristo. Lo que nos divide es si no es No, solo ¿cómo la no? escritura. La Lo que doctrina, nos divide es que Jesucristo. si no es solo la fe. Lo Ok, que, don Jesús, la doctrina es lo que Jesucristo entregó y la doctrina es lo que el Espíritu Santo va a proteger, no solamente el que uno sea sincero y el que uno sea honesto, porque mire, le voy a decir qué es lo que yo creo, voy a ser bien súper franco. sí. Yo veo, don Jesús, que como usted es una persona sincera, que yo creo que sí es sincero usted, como usted es una persona sincera y usted sabe que lo que el toque ese de la gracia que usted tuvo que lo hizo cambiar, como usted sabe que eso es genuino y que no hay nadie sobre la faz del universo que le va a decir que ese toque de la gracia no fue real, usted por eso se imagina que automáticamente el grupo al que usted pertenece, más allá de la sinceridad de usted, más allá de que esa experiencia fue real, usted como que automáticamente asume, sin mucha investigación, que este ministerio Jezreel ya tiene que ser verdadero porque usted es sincero y lo que le pasó es sincero. No, Una pregunta, sí. encontré esta página, ¿será esta, dice Iglesia Ministerio Jezreel? ¿Será de esto? No, 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 esa no es. ¿Esa no es? No. Ahora, Ok. déjele comento algo. Eh, yo nací en Castillo del Rey. Si quiere buscar la página Castillo del Rey Brisas, hay muchas. Pero esta está en Panamá, pero ¿no serán de la misma? No, 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 no. De hecho, somos una iglesia local. Aquí estamos en la Ah, iglesia. mire. No, pues por ahí hubiéramos comenzado. Entonces, mire, nada más. Resulta que el grupo al que usted pertenece solo existe ahí. ¿En qué ciudad se encuentra usted, don Jesús? En Apodaca, Nuevo León, al ladito de Mire, Monterrey. entonces usted pertenece a un grupo que no existe en ninguna otra parte. En ningún lugar, ese nombre no, pero sí los hermanos sabemos en todas partes, ¿no? Nos No, identificamos. pero así no funciona. Recuerde que la iglesia de la Biblia no se Sí. trata no se trata de muchos grupos que creen cosas diferentes. No, La sí, iglesia de la Biblia es una sola sí. iglesia con una doctrina. Mira, ese tipo de entendimiento y ese tipo de revelación y ese tipo de conocimiento está velado para ustedes. Y yo lo entiendo. Y lo ¿Dice quién? entendemos todos los que entren a debates con ¿Dijo ustedes. quién? ¿Pero quién dice eso? Eso lo decimos todos los hermanos que tenemos el espíritu y entendemos el Ah, mover. o sea que ya porque ustedes lo declaran, ya porque ustedes lo decretan, No, entonces significa que nosotros, ya es verdad. es por eso que los que tenemos a Cristo no estamos buscando dónde encontrarlo. Tratamos de compartir por si Dios toca el corazón de alguien más y le revela la verdad para que se Sí, salve. pero yo tengo a Cristo también. Yo también Ok, tengo a Cristo. entonces si tú tienes a Cristo, tienes que obedecer a los apóstoles y a Cristo mismo. Claro, por eso me hice Bueno, católico. y Por eso me hice católico. dice Dios que Cristo, el que tiene a Cristo, nada más de Cristo habla. Yo hablo de Dice Dios Cristo. que nos llamó a la comunión solo con Cristo, que ese Si es quiere por eso hacemos, su a ver, don fidelidad. Jesús, si quiere hacemos la prueba, a ver quién sabe más Biblia. No, 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 te hablo de lo que es vivir la vida en Cristo. Sí, Es que, pero usted cómo sabe que yo no vivo la vida en Cristo. no, porque tú profesas cosas que el Espíritu Santo no puede estar respaldando. ¿Dijo quién? No, la Biblia. La ¿Dónde Biblia dice? misma. Mira, la Biblia dice que solamente tenemos que darle gloria al Padre, al Hijo, en el Espíritu. Ok. La Biblia dice que solamente vino a buscar Cristo adoradores en espíritu y en verdad para el Padre. La Biblia dice que nada más tenemos comunión con el Hijo, esa es la fidelidad del Padre.
La Biblia dice que solamente oremos al Padre como lo hicieron todos los siervos de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis lo hacen. La Biblia no dice estas cosas, ¿eh? La Biblia no dice que solamente le ores al Padre. Interpretaciones distintas, las que No, ustedes la tienen. Biblia, Por eso la Biblia no mismo dice creen eso. en todo lo que se aparece, creen en todo lo que creen cambiando dogmas durante siglos, creen en todo lo que ha sucedido, y como es lo más grande y es lo que parece la verdad, así pasó con los fariseos. Pero es que los únicos que han cambiado, tenían don el Jesús, Torah en la permítame, mano. es que no le puedo dejar acá Sí. que monopolice el micrófono. Okay. Usted dice que los católicos o la Iglesia Católica cambiamos la doctrina, pero si es precisamente el grupo al que usted pertenece el que ha cambiado la doctrina tanto que ni siquiera los protestantes están de acuerdo con usted. Mira, yo conozco bautistas, metodistas, anglicanos, conozco presbiteranos y nos abrazamos en la fe, aunque tengamos diferencias en algunos temas. Pues se abrazarán. Mira, por ejemplo, yo no soy... Se abrazan, yo sé que se abrazan, pero bueno, usted pero no puede... te hablo no entiendo, yo sé. Es que yo sé que usted se abraza. Yo sé que usted se abraza con los anglicanos y los luteranos, pero usted, como miembro de este grupo de Jezreel, usted no pudiera ser un maestro en la iglesia anglicana, usted no pudiera ser un miembro de la iglesia anglicana, así de sencillo. Exactamente, mira, en el siglo I, o sea, antes de que se muriera Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, yo estuviera en la iglesia de Éfeso, no pudiera ir a predicar a Esmirna, no pudiera ir a Tiatira porque ahí no me iba a dejar la profetisa predicar. No pudiera ir a Pérgamo porque Satanás tenía controlado ahí el púlpito. De hecho, es todo lo contrario. No podía ir a don Jesús, pero es que es todo lo contrario. Cristo me dice, son hermanos también. Entiendo, don Jesús, pero es todo lo contrario. En la Biblia vemos que los apóstoles podían ir a cualquier iglesia del mundo cristiano del primer siglo y podían predicar sin dificultad. Pero en el protestantismo no se puede hacer eso porque todos creen diferente. De hecho, sí lo hacemos, A ver, pero cuando nos lleva vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Usted sabe que las escrituras dicen que debe obedecer y someterse a sus pastores. Usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted a cuáles pastores se somete? Hay pastorado principal en mi iglesia, sí. Ok, pero ¿por qué no se somete a los pastores anglicanos o a los pastores luteranos? Porque nuestra cabeza es Jesucristo como la de ellos. No acaba de decir que no es un papado universal, no existe. Don Jesús, pero no acaba de decir que la Biblia sí le exige a usted que usted se someta y obedezca a... Claro, está como Clemente de Antioquía, está como cada obispo de cada ciudad se sometían a él, no se sometían a Pedro y a Pablo. Cuando ellos iban, obviamente los honraban. No, sí, yo entiendo. Pero, ¿cómo sabe que lo correcto es que usted, Jesús Flores, cómo sabe que lo correcto es que Jesús Flores se someta a los pastores de este grupo de Jezreel en lugar de someterse a los pastores anglicanos o luteranos? Bueno, el que me hizo nacer de nuevo es Dios, no yo. Y cuando nací de nuevo, empezamos una relación con Dios. Por eso me extrañó que Santiago y que tú hubieran sido evangélicos antes. Porque la pregunta que nos hacemos los evangélicos en toda la tierra es, ¿cómo es posible que alguien que nace de nuevo y tiene un encuentro con Dios en el Espíritu pueda irse a lo que no es verdad? Precisamente, ¿Cómo es posible? Precisamente porque la Iglesia Católica es fundada por Jesucristo, es que me hice católico. Esa es la razón. No, Cristo fundó su iglesia en el siglo I, obviamente. ¿Es la Iglesia Católica? Y es los la Iglesia padres Católica. Apostólicos no son católicos. 100%. No, empezó el catolicismo. Sí habla Ignacio de Antioquía del catolicismo universal para refutar a los agnósticos. No, habla del catolicismo. Pero el catolicismo en el contexto que hablan los padres apostólicos, o sea, después de los apóstoles que trabajaron o estuvieron con ellos, lo que mencionan en sus cartas es como es la universidad, perdón, se llama el término. Le voy a decir yo la lo que iglesia universal, le llaman católica, entiendo, pero Jesús, no, nada tiene que ver con dogmas, con sacramentos, con esas prácticas que empezaron a través de los siglos. Entiendo, mire, yo sé que usted tiene la técnica de encimar la voz y levantar la voz, pero yo necesito que se acuerde que está en un canal, no está predicando usted. Usted ahorita no está en un púlpito predicando. Ok. Entonces,
los padres de la iglesia, o los padres apostólicos, ellos no solamente hablaban de una iglesia universal, como usted dice, que únicamente universal en el sentido de que estaba en muchas partes, ¿no? No, era iglesia católica porque creían que la Sagrada Eucaristía era la carne de Jesucristo. Creían que donde está el obispo estaba Jesucristo. Creían en la doctrina que debe ser una sola para ser recibida por todas las iglesias. Usted, yo creo que no ha leído las cartas de San Ignacio. No sé por qué con tanta seguridad dice que solamente se referían a una iglesia católica en el sentido de que está en todas partes. Pero cuando uno lee las cartas de San Ignacio, uno se da cuenta que ahí te está hablando de lo que para nosotros los católicos hasta el día de hoy sigue siendo lo más importante. Está hablando de la Eucaristía, que es la carne de Jesucristo. ¿Sabe qué dice San Ignacio? Que los herejes no se juntaban con ellos porque los herejes no creían que la Eucaristía era la carne de Jesucristo, la misma carne con la que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces usted está diciendo cosas públicamente y están quedando No, grabadas en video. Usted está diciendo cosas que no son ciertas, don Jesús. obviamente hay muchos temas que abordan los padres apostólicos que nada tiene que ver con el catolicismo, pero ustedes toman cierta parte de las cartas Por ejemplo, de ellos para empatarlo y hacer lo que embone lo que ustedes creen. No, pero ahorita no quisiera meterme en ese tema, José. Quisiera continuar. Es que, sí, yo sé que, don Jesús, es que yo sé que a usted lo que le gusta es como que usar este espacio para predicar, como que si fuéramos la gran multitud y usted está predicándole a la gran multitud. Pero no se trata de eso. Acá necesitamos estar realmente viendo si lo que usted cree es lo que se supone que es lo verdadero, y ya le estoy mostrando que no. Bueno, te pido una disculpa porque nunca es mi intención al entrar a hacer eso, y lo que sí quiero es poner lo que yo creo, por qué lo creo, y probablemente porque Dios me ungió y me dijo que iba a ser evangelista. Ahora, tú me preguntabas por qué sé que estoy en la verdad, porque me lo dice Él, pero no, yo sé que si te hablo de cosas espirituales, lo vas a tomar como místico y lo que Él cree, por eso no trato de hablarte en esa dirección. Pero todos los hijos de Dios escuchamos a Dios. Y no me refiero como Moisés claramente y que nuestro rostro. Mire, no hay manera de ser realmente espirituales si no es recibiendo la enseñanza que Cristo le dio a la iglesia. O sea, si a mí viene una persona y me dice que es muy espiritual, muy mística, y esta persona ni siquiera recibe la enseñanza que Cristo le dio a la iglesia, ¿cuál místico? ¿Cuál espiritual? No eres ni místico ni espiritual, porque rechazas todo lo que Cristo le dio a la iglesia. Okay. Entonces, ¿por qué se lo digo así tan directo? Porque usted está confundido, don Jesús. Está bien. Yo sé que es tu posición, José, y vas a decir, es que aunque seas bien santo y aunque se manifieste el Espíritu Santo en ti, si no tienes las doctrinas católicas, no estás en la verdad. Está bien, no te quiero convencer de eso. No, yo sé, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, el que a ustedes oye, a mí me oye, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. 4:6. Sí, pero usted no quiere recibir a la iglesia. Entonces, ¿cómo vas a decir que eres espiritual y místico y al mismo tiempo rechazas a la iglesia que Cristo envió a las naciones? Recuerda cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Un checklist rápido. ¿Ustedes creen en las apariciones del cielo o creen en lo que los apóstoles, como dijo Juan, les escucháramos a ellos? Yo escucho a Juan y le digo, a ver, yo te voy a hacer caso. Se aparece Dios, se aparece Moroni y Joseph Smith, eso es mentira. Se aparece la Virgen, se aparecen santos muertos, eso es mentira. Ya no te vas a aparecer en ningún lado. Tu espíritu y tu palabra me va a llevar a tu verdad. Y eso es lo que creemos. ¿Quién está más cerca de la verdad? Si Pablo nos advirtió que hasta un ángel del cielo de luz se va a disfrazar Satanás para decirnos que viene a traernos un mensaje del Hijo. Mire, yo le puedo responder su pregunta. El que está cerca de la verdad es el que cree el testimonio de los apóstoles que está por escrito y está en la tradición oral. Pero mire, yo sé que como usted no acepta el testimonio oral, me voy a enfocar en el testimonio escrito, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Usted realmente no cree en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla
del sacramento de la confesión de los pecados. Cristo dijo, soplando el Espíritu, soplando y dijo, recibid el Espíritu. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes ustedes les retengan los pecados, les quedan retenidos. Eso usted no lo cree. Jesucristo dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida en vosotros. Jesucristo le dijo a la iglesia, vayan a todo el mundo y enséñenles toda la doctrina. Y he aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluye el 2025. Entonces, cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que la Biblia enseña cosas que los protestantes no creen, que usted no cree, don Jesús. Es que sí creo, eso que dijo Cristo lo creo. Por ejemplo... ¿Usted va al sacramento de la confesión de los pecados? ¿Usted va? Bueno, mira, por ejemplo, yo lo viví como unas 100 veces en mi vida. Hacía 10 segundos, si iba muy pecador, el sacerdote me decía que 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros por ahí cerca del altar, había un confesionario. Lo hice muchas veces, cuando me casé lo hice para casarme, a mis 22 años. Pero, don Jesús, perdón. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que cada vez que me absolvía de mis pecados, yo lo creía y hacía mi penitencia que me mandaba el sacerdote. Jesús, pero yo salía de ahí. Un pequeño paréntesis, don Jesús. Yo sé, eso le iba a decir, de hecho se me adelantó. Era el mismo. Usted cuando entró aquí al programa, usted dijo, yo reconozco que fui católico mucho tiempo, pero fui un mal católico. Usted lo dijo, podemos regresar el video. Entonces, ok, pero permítame. Entonces, eso ya me queda claro, que usted fue católico, pero fue un mal católico, y ahorita nos dice que fue muchas veces al sacramento de la confesión. Pero le voy a decir algo, sí le creo, porque hay muchas personas que crecen en un ambiente católico sin entender el catolicismo, sin entender la fe, y usan los sacramentos como si fuera algo mecánico, como si fuera algo así robótico, mecánico, y así no funciona la fe católica. Pero usted fue sincero. Usted no dijo, hay Espíritu Santo para que tomamos en la verdad en verdad. ¿Cómo no va a haber el Espíritu Santo? Mira, ¿dónde crees que estén mis abuelitos, fíjese qué curioso, mis abuelitos y todas las generaciones pasadas que no podían tener acceso a la teología, ni podían hacer a la apología? Pues ese es el problema. Ese es el problema. Que creer como usted cree, don Jesús, creer como usted cree, eso es lo que hace que sus antepasados estén en la condenación. Porque usted cree que ahora usted tiene esta iluminación, esta revelación en este grupo Jezreel que solo existe ahí en su pueblo. ¿Y qué va a hacer con qué va a hacer con sus ancestros que jamás escucharon de Jezreel, jamás escucharon este ministerio Jezreel? Entonces ellos no tuvieron acceso a la verdadera gracia y a la verdadera mística y a la verdadera espiritualidad. Eso, creer como usted cree, es la verdad. Yo sé que no se da cuenta, pero es muy arrogante y es hacer que todos sus ancestros queden fuera de la gracia de Dios. Pero le quiero decir algo, mire, fíjese, usted ahorita dijo algo muy interesante. Usted dijo que ahí, en el sacramento de la confesión de los pecados, que ahí no hay Espíritu Santo. Qué curioso, fíjese, permítame, qué curioso que don Jesús Flores nos haya dicho aquí públicamente que ahí en eso del sacramento de la confesión de los pecados no hay Espíritu Santo, cuando uno va a la Biblia y Jesucristo dijo, reciban el Espíritu Santo, a los que ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a las que ustedes retengan los pecados, les quedan retenidos. ¿A quién le voy a creer? ¿A Jesucristo que dice, reciban el Espíritu Santo para perdonar pecados? ¿O a don Jesús Flores que pertenece a un grupo que solo existe en su pueblo y viene a enseñarnos esto 2000 años después? ¿A quién le vamos a creer, don Jesús? No, yo no vengo a convencer a nadie, nomás el Espíritu Santo puede salvar y convencer a alguien. Usted sí está predicando, don Jesús. Mire, sea transparente. Si usted está acá, porque usted siempre repite que Dios lo ungió como evangelista. Entonces usted se contradice. Por un lado dice que Dios lo ungió como evangelista. Y luego después dice, yo no quiero predicar, yo no quiero. ¿Cómo no? Pues si no dice que Dios lo ungió como evangelista. No, yo creo que me escuchaste mal. Te digo que yo no entré con la intención a invadir tu canal y predicar. No, yo quiero exponer, cuando están hablando de la fe, en nuestra posición. Porque veo que a veces invitas y sí te entra un hermano católico y otro hermano católico y bueno, vi que no entraban evangélicos, déjame entrar, pero no tanto por eso, hay la oportunidad ahorita y desde la mañana que vi este tema quería compartir lo que yo creo. Yo sé bien que iba a ser refutado, yo sé bien que iba a tratar de ser como avergonzado y también como exhibido, pero no importa, es transmitir mi fe porque el que hace la obra es Dios, no nosotros. Mire, don Jesús,
Yo creo que acá lo hemos recibido bien y lo hemos tratado Sí, con respeto, sí. pero de repente usted se agarra a predicar. Usted dice que no entró a predicar, pero sí predica. De repente usted se suelta predicando y dice cosas que son contrarias a la Biblia y yo, por más que lo respeto y por más que lo voy a tratar siempre con la dignidad que usted se merece, porque es una criatura creada a imagen de Dios, yo Sí, no voy a dejar que gracias. usted diga cosas contrarias a lo que enseñó Jesucristo, contrarias al Evangelio. Usted dijo que ahí en el sacramento de la confesión de los pecados no hay espíritu. ¿Cómo no va a haber espíritu si Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, en San Juan 20, 23 o 20, 22 y 23, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y usted viene y dice que no, que ahí en la confesión de los pecados no hay espíritu. ¿Cómo no va a haber espíritu si Jesucristo dice exactamente eso? Bueno, pues déjame contestar por qué. Y no es que esté predicando, te hablo de lo que yo creo y lo que yo entiendo. O sea, obviamente si uso Biblia, uso la forma en que interpretamos la Biblia es porque es mi modo de hablar, pero no es porque quiera predicar. Mira, ¿por qué decimos que no? Obviamente, como nacemos de nuevo, tenemos esa experiencia. Yo vi una experiencia antes de eso, aunque fuera un católico frío, nunca vi un cambio en mí. Ahora, no por Yo eso sí. vamos a decir que eso fuera un error, vamos a suponer. Pero vamos a suponer que ahorita, ¿qué es lo que sucede? Cristo mismo dice, por eso usamos la Biblia, dice que si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí, eso Pero, también pero, dice la pero, Biblia. pero sabemos bien que para que Él nos perdone, por ejemplo, dice que si yo tengo algo pendiente con un hermano, pues aunque yo le clame, no me va a perdonar porque el único que ve el corazón es Dios. Un sacerdote no puede ver mi corazón si soy sincero, si No es realmente me necesario. arrepentí. No es necesario. No es necesario que el Para sacerdote vea ustedes, el corazón. ¿Quién le dijo a usted, don Jesús, que es necesario que el ministro, o sea, que el sacerdote vea el corazón? no, por eso nosotros nos confesamos ante Dios, no ante los hombres, porque Nosotros es el también. único que nos Nosotros, puede justificar. Ajá. Don Jesús, nosotros también. Nosotros también nos confesamos ante Dios, que lo hagamos delante del ministro, Pero porque él está ustedes como... absuelven con un No, yo ministro. entiendo, pero ahora escúcheme. El sacramento, para que pueda realmente tener los frutos y pueda ser realmente el sacramento eficaz, requiere que la persona se haya arrepentido de sus pecados. Requiere que la persona haya experimentado lo que es la contrición, un dolor por haber pecado y haber ofendido a Dios. Esta persona tiene que arrepentirse delante de Dios y tiene que confesar su pecado delante del ministro que Jesucristo instituyó. Algunos dirán, ¿pero por qué? Pues porque Jesucristo así lo instituyó. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Entonces, no es lo uno o lo otro. Nosotros hacemos las dos cosas. Nos arrepentimos, nos dolemos por el pecado, porque lastimamos a Dios, porque ofendimos a Dios, y nosotros confesamos nuestro pecado. Y no solo eso, nosotros, otro requisito es que tengas el propósito de enmienda, que tengas la resolución de no volver a cometer ese pecado, y viene una penitencia, que también esto, si es necesario hacer una restitución. Por ejemplo, si usted pecó porque usted tomó algo que no le pertenecía a usted, no basta con que se arrepiente y que confiese el pecado. También hay que hacer una restitución, y ahí es donde uno entiende por qué hay una penitencia, y también si tomaste algo que no es tuyo, debes hacer restitución. Entonces, todo eso es parte del arrepentimiento. Por eso cuando venían los líderes religiosos a Juan el Bautista, les dijo, raza de víboras, quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, hagan las obras del arrepentimiento. Entonces, por eso es que los católicos hasta el día de hoy siempre vamos a hablar de que todo esto es necesario. No solamente es tener remordimiento y pedirle perdón a Dios, sino es necesario confesar los pecados. De hecho, la Biblia dice que venían a Juan el Bautista confesando sus pecados. No sé si usted se acuerda de este pasaje. Sí, sí, sí. El bautismo de Juan era con arrepentimiento de pecados para que pudiera proceder. Ajá. Entonces, si usted puede aceptar eso sobre el bautismo de Juan, ¿no se le hace que es normal que Jesús esté hablando acá de una autoridad para perdonar pecados? Lo que pasa es que también Cristo habla que nosotros
vayamos al Padre en el nombre de Él, y que obviamente nos dice el apóstol Juan que va a ser el fiel y justo, si es que confesamos nuestros pecados, obviamente que tenemos que, por eso hay otros versos, es que es una suma de versos que te decía una doctrina, donde tenemos que arrepentirnos, sí, donde tenemos que dejar de hacer lo malo, ese es el arrepentimiento también, una conversión, para que Dios me justifique, y justificar significa que me vuelva a dar la alegría, la presencia de su Espíritu. Es por eso las malinterpretaciones o interpretaciones, no es que predique, te estoy contestando. No, está bien, yo no le dije, mira, le dije que esto de la alegría que usted dijo, sí, eso se experimenta. Okay. Cuando uno va con verdadero arrepentimiento y confiesas tus pecados, uno experimenta esa alegría. Yo te soy sincero, cuando yo me confesaba en la católica, que era católico, yo salía en paz de ahí y salía contento, porque me confesé, porque de corazón fui, porque dije, y se lo dije al sacerdote, me dio la absolución y me dio la penitencia, o sea, yo creía eso, yo fui a San Juan de los Lagos a pagarle una manda a la Virgen, o sea, yo creía eso. ¿Y por qué perdió la fe, don Jesús? ¿Por qué perdió esa fe? Porque Cristo me alcanzó. Él me convirtió, él me tumbó del caballo. ¿No se le hace raro? Pablo. ¿No se le hace raro que perdió la fe porque Cristo lo alcanzó? ¿Cómo vas a perder la fe porque Cristo te alcanzó? Por años que le pedí, que clamé, me refiero a mis necesidades naturales de hombre, de necesidades en todos los ámbitos de mi vida, porque creí en Él a los 33, yo me llamo Jesús, a los 33 años me dejé la barba en mi locura juvenil, pensando que con eso le iba a honrar, y una serie de cosas, lo que yo pensaba que pudieron, cuando es diferente en la forma de honrarlo, pero no lo tenía. Entonces, aunque yo tomara la Eucaristía, cuando la tomé, en momentos, en mí nunca hubo un nuevo nacimiento, aunque tomé la primera comunión, el bautismo, todo, nunca hubo un nacimiento para que el Espíritu empezara a gobernar mi vida, a iluminar mi vida. Creo que ya la entendí y veo que está confundiendo nacer de nuevo con tener una conversión ya en una edad donde tiene uso de razón, ya sea como adolescente o como adulto. Son dos cosas distintas y aquí sí le quiero explicar. Mire, uno nace de nuevo cuando uno recibe la gracia del bautismo. ¿Se acuerda que los judíos le dijeron a Pedro qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando naces de nuevo. Ahora, lo que le pasó a usted es que usted creció y aparentemente en su edad de joven o de adulto, usted no estaba viviendo en conversión, usted andaba viviendo como si no fuera nada, como si no fuera ni católico ni nada. Entonces, a usted le toca experimentar un toque de la gracia en un contexto no católico, en un contexto donde alguien le dijo, oye, ¿cómo andas? Necesitas arrepentirte de tus pecados, te vas a morir. Si mueres hoy, ¿a dónde vas? Y usted, como andaba en el mundo, pues dijo, no, pues me voy al infierno. Entonces esta persona lo confrontó a usted con su pecado y esta persona yo creo que fue usada para que usted se diera cuenta que es cierto, que te puedes morir y no sabes ni a dónde vas porque estás viviendo en el pecado, estás viviendo separado de Dios. Entonces a usted le toca experimentar un toque de esta gracia divina y como esto sucede fuera de las fronteras de la Iglesia Católica, usted ya automáticamente ha asumido por muchos años que eso significa que en la Iglesia Católica no hay salvación. Y ahí es donde está su error, don Jesús. Ahí se lo puedo decir porque yo creo. Si usted me dice, José, ¿cómo sabes? Porque yo eso creí. 20 años fui protestante. Pero platicabas con Dios, Dios te hablaba a tu espíritu. Y yo no te oraba, doctrina y oraba, no te ayunaba, la Biblia, la verdad. Oraba, ayunaba, leía la Biblia, la meditaba, salíamos a hablar de Jesús. Yo enseñaba a niños, adolescentes, predicaba, fui a un seminario, fui a un instituto bíblico. Yo era la persona más activa en mi congregación, para todo andaba yo, para todas partes. Cuando yo pecaba, a pesar de que no tenía acceso al sacramento porque no estaba en la Iglesia Católica, pero me sentía terrible, me sentía mal. Ahora, al menos que usted esté preparado, don Jesús, para decir que todo esto que le he compartido es pura mentira, al menos que usted esté preparado para decir esto, que ya sería mucho, es como que usted se estaría tomando atribuciones de Dios si usted me dice que todo esto no era verdadero. ¿Y qué fue lo que pasó, don Jesús? ¿Qué fue lo que pasó?
que después me di cuenta que a pesar de que sí era real, era sincero yo era sincero, y en verdad sí tuve un toque de la gracia divina, pero me di cuenta de que yo pertenecía a un grupo muy concreto que se contradecía con otras congregaciones que estaban en la misma comunidad, que creían diferente y no se juntaban con nosotros. Y después me fui dando cuenta que hay un montón de grupos y me hice la pregunta, ok, yo soy sincero y sé que lo que me pasó es real, pero ¿en dónde se supone que debo estar? Y ahí fue cuando yo comencé a investigar. Y yo le quiero pedir, don Jesús, le quiero pedir y le quiero hacer un reto. Le quiero hacer un reto. Yo le quiero pedir que le dé el beneficio de la duda. Dele el beneficio de la duda a esa iglesia católica antigua en la que usted nació y creció, pero que desafortunadamente no le tocó experimentar una conversión en una edad ya de la razón, y que le dé una oportunidad, déle el beneficio de la duda a la iglesia católica, porque quizás, solo quizás, tal vez, solo tal vez la iglesia católica en verdad es lo que ella dice de sí misma, pero usted todos estos años está asumiendo que no, que todo debe ser falso porque usted nunca experimentó esto en el contexto de la iglesia católica. Pero eso que le pasó a usted es el caso personal de usted, y le ha pasado, tengo que reconocer, y aquí lo voy a reconocer, le ha pasado esto a muchos. Eso me pasó incluso a mí. A mí me pasó. A mí no me pasó la experiencia en un templo protestante. Yo tuve una conversión en mi casa, pero como nadie me supo decir de la iglesia católica, yo terminé en una iglesia bautista. Y a muchos católicos de cultura, de tradición, eso les pasa. Pero muchos, cuando comienzan a hacer las preguntas necesarias, comienzan a descubrir que el hogar al que pertenece todo cristiano verdaderamente es la iglesia católica. Y ese es el reto que yo le quiero lanzar, que usted se comprometa con usted mismo y con Dios, de Mira, que usted va a averiguar si es cierto que la iglesia católica es o no es la iglesia que Cristo fundó. mira, yo te voy a contestar así rápido, no quiero ser grosero, sino es real. Yo estoy bien convencido que estoy en Cristo, Cristo es la verdad. No estoy hablando de mi iglesia en lo particular, somos parte del cuerpo de Cristo. Hay muchas iglesias que forman parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que voy es, el catolicismo está rodeado de doctrinas muy fuertes, cosas que tú crees con amor y que tú crees por fe y que tú tienes esa convicción clara. Pero déjame comentarte qué te pasó a ti, porque es lo único que yo puedo entender, y no quiere decir que yo lo sepa, no lo sé. Pero si tú ves a Paul Washer, tú conoces a Paul, que él es un bautista reformado. Paul Washer, si tú ves un testimonio de él en un video, habla de su esposa, que después de 20 y pico de años de ser bautista y esposa de él, se convirtió apenas a Cristo. Que siguió la doctrina, siguió la enseñanza, estaba al lado de su esposo, iba a la congregación, alababa a Dios, leía la Biblia, pero recibió a Cristo hasta los 20 y pico de años de ser bautista. O sea, yo entiendo que hay gente que no ha nacido de nuevo estando en las congregaciones. Sí, yo entiendo eso. Es que esto que usted está diciendo, recuerde, fui 20 años protestante, Ajá. yo me lo sé. Esto que usted me está diciendo, yo lo escuché muchas veces. Personas que eran hasta pastores, eran predicadores y que después tuvieron una experiencia y se dieron Nacieron. cuenta que nunca habían nacido de nuevo, a Ajá. pesar de que eran predicadores y andaban para arriba y para abajo, súper activos. Sí, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero esa explicación, el problema con esa explicación es que está basada en que supuestamente la conversión es una experiencia bien fuerte. Y no es así. Ahora, si usted me dijera, José, ¿estás negando que uno en la vida tenga momentos de conversión fuerte? No, no lo estoy negando, al contrario. Yo creo que eso es debe ser parte de la vida, que donde uno se convierte, donde uno se va desprendiendo del viejo hombre y uno va siendo revestido del nuevo hombre, y esto es algo que debe ser continuo, yo lo creo. Pero Eso el es problema que crecimiento. yo veo con usted es que usted piensa que porque esta experiencia la tuvo como adulto, que eso significa que lo que usted recibió de niño en el sacramento del bautismo, entonces todo eso es falso porque la experiencia fuerte la tuvo ya como adulto. Y eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia se enseña esto. Y ese es un problema.
No, no, yo no dije eso ni creo eso. No, claro, Cristo No, me alcanzó bueno, a mí. Cristo me usted alcanzó a los platicó, 41 años. claro, pero usted ahorita platicó de un predicador que su esposa Ah, supuestamente ya era convertida y que andaba con él para arriba y para abajo y que al último salió que no, que nunca había así es, tenido supuestamente, pero porque están confundiendo lo que es nacer de nuevo con una así es. experiencia que te sucede. Mira, ¿qué Y, pasa? ¿Qué ajá, pasa con los testigos de Jehová? No nacen de nuevo, pero te adoctrinan. Llegan ahí, van con la sí, yo gente que sé, tiene pero necesidad de Dios esos son los y te testigos de Jehová. adoctrinan. Esos ¿Sí? son los testigos. ¿Qué ¿Qué pasa con dijera los usted, don Jesús? mormones? Te Don Jesús, adoctrinan. pero ¿qué dijera usted si yo le digo que el grupo en el que en el que usted está no Somos está de así? Cristo. Sí, yo sé, pero ¿cómo sabe? Es que usted, mire, usted sí puede ver a los testigos de Jehová como que ellos están mal, pero usted cómo sabe que ellos están mal y usted está bien. Por la Biblia, lo que profesan, En la porque Biblia no, no dice eso. no la Biblia dice que es la verdad, que es Cristo y cómo es la verdad y cómo es la manifestación de un Sí, yo hijo sé, que tiene pero una mire, relación con Dios. pero tanto los testigos de Jehová como el grupo al que usted pertenece, los dos rechazan a la Iglesia Católica y los dos tienen, fíjese, tanto ellos, los testigos de Jehová, como el grupo al que usted pertenece, tienen doctrinas sobre la Iglesia Católica muy semejantes. Lo que pasa es que los testigos de Jehová Ahí lo rechazan dejé pensando, don Jesús, a todos, a ahí lo todos. dejé pensando, don No, no, Jesús. no, no, mira, los testigos de Jehová rechazan a todos, los mormones rechazan a todos, nada más ellos son salvos. La Pero también característica usted, de don una Jesús. secta, mira, la característica de una secta es nada más nosotros y nuestra iglesia salva. Nada más nuestra doctrina es donde está Dios, es la verdadera. Eso es el catolicismo, eso es los testigos de Jehová y esos son No, los mormones. no. Todos los que tengan a Es que, Cristo sabemos, además, dentro mire, del catolicismo tenemos muchos hermanos que mire, Dios va a rescatar. Don Jesús, ya estamos rescatados, por eso estamos en la Iglesia Católica. Muy Mire, bien. don Jesús, mire, todo mundo puede decir, yo entiendo lo que usted está diciendo, que los testigos dicen que ellos son la restauración, y los mormones dicen que ellos son la restauración, y los adventistas dicen que ellos son la restauración, y Elena luego, White. y luego el grupo de don Jesús Flores dice que es la restauración. No, Pero nosotros mire, somos un minutito de entre millones en todo el mundo. sí, don Jesús, pero mire, todo el mundo puede decir que ellos son los verdaderos, yo lo entiendo lo que está diciendo. Pero la pregunta del millón de dólares es la siguiente, don Jesús. La pregunta del millón de dólares es la siguiente. Usted dice, ok, todo el mundo puede decir que son los verdaderos, pero ¿cómo le hago para saber quién en verdad es el verdadero? Y ahí es donde entra el papel de hacer una investigación. Y usted me preguntara, José, cuando tú me retaste hace un momento que me dijiste que me retas a que investigue, ¿a qué te refieres? Investigue la historia, los padres de la iglesia. Es que te voy a decir algo, si nosotros dependemos de la historia para ser salvos, entonces cuando se nos predica No el para ser evangelio, salvos. No tanto para, no para tanto, confirmar en es para que dónde usted estamos. diga, es para que usted diga, a ver, ¿será cierto lo que esta iglesia católica afirma y afirma hasta el cansancio sobre sí misma? ¿Será cierto o es pura falsedad? Entonces yo, don Jesús Flores, como soy una persona que me encanta la verdad, yo me voy a proponer hacer una investigación y voy a regresar con este papista romanista, voy a regresar con José Plasencia y le voy a decir, José Plasencia, te tomé el reto, me tomé varios meses, hice una investigación profunda y me di cuenta que los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, me di cuenta que no enseñan lo que enseña tu iglesia católica y ya te comprobé, José, de que tu iglesia católica es falsa. Si usted hace eso, me va a dejar con la boca abierta, pero me va a dejar con la boca abierta porque usted va a venir ya bien contento diciendo, José, descubrí la Santa Madre Iglesia Católica y quiero volver a la Iglesia Católica. Tengo 23 años en Cristo y sí he estudiado la palabra de Dios. Obviamente no he estudiado mucho la patrística, ahorita lo mencionaste. Conozco algunos, las cantas de, obviamente, de Roma. O sea, no las he leído, todas he leído ciertos párrafos interesantes, pero mira, aquí lo importante es que sí tengo esa investigación para entender, porque toda mi gente es católica, toda mi gente, toda. Yo soy el único evangélico de mi gente, de mi sangre, y me interesa que ellos también conozcan la verdad para que sean libres. Obviamente son malos practicantes, no son apologistas como tú, no son teólogos que están defendiendo la fe católica, no son,
creen fielmente en su iglesia, creen fielmente en su fe, como yo era antes, van eventualmente a las misas, no son muy activos, pero toda la familia, amigos, familiares, todos son católicos, que yo tengo a mi alrededor. Y quisiera pero obviamente ves cómo es vivir teniendo una fe sin conocer a Cristo. Mire, don Jesús, mire lo que dijo Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan. Mire, no me gustan los alimentos corruptibles ni los placeres de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, que era del linaje de David, y como bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. Entonces, este es San Ignacio de Antioquía. Si lo que dice la Iglesia Católica fuera completamente absurdo y falso, la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué un discípulo del apóstol Juan dice estas cosas de que el pan es la carne? Dice que el pan es la carne de Cristo, y dice que la bebida, o sea, el cáliz, que es la sangre, y dice que los desea, dice que desea eso. Como los católicos dicen que el pan consagrado es la carne de Cristo y que el cáliz es la sangre. Si fuera falso lo que dicen los católicos, qué casualidad que aparecen los padres de la iglesia. Mire lo que dice acá, mire lo que dice acá. Observad a los que sostienen opiniones heterodoxas, o sea, herejes, sobre la gracia de Jesucristo que nos ha sido concedida, y ved cuán contrarias son sus opiniones a la mente de Dios. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, o sea, de la liturgia. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne. Miren lo que dice, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados. Mire, ¿no le parece que esto suena muy católico, don Jesús? Sí, fíjate que no tengo... He leído unos apologistas, como el doctor Carlos Moore. Él conoce mucho la patrística apostólica y sube estudios en su canal, este siervo, y tiene tiene un doctorado y ha estudiado mucho estos temas, y él saca varias cartas donde el contexto de las cartas cuando menciona la carne era para defender más que nada con los gnósticos, el que decían que Cristo no había venido en carne, que de hecho el apóstol Juan ya lo defendía desde las cartas apostólicas, sí, de Juan. Sí. Eso es cierto. Esa parte, eso sí es cierto. No carne y todo eso. Es cierto. El contexto, parece que se salió don Jesús. Es cierto, tanto el apóstol Juan como San Ignacio de Antioquía, ellos estaban defendiendo la fe contra los gnósticos que decían que Jesús no vino en carne. Pero resulta que para defender que Jesucristo sí se encarnó, lo que usaron para poder defender la encarnación fue precisamente la Sagrada Eucaristía. Entonces, fíjate qué tremendo, que cuando quisieron defender la encarnación, utilizaron precisamente el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Uno dirá, ¿pero qué tiene que ver la Eucaristía? Pero acá tenemos a San Ignacio. El punto principal es que San Ignacio, cuando defiende la encarnación de Cristo contra los herejes, precisamente usa la Eucaristía y dice claramente que estos herejes se abstienen de la Eucaristía y de la oración, de la liturgia, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados. En otras palabras, los gnósticos no solamente negaban que Cristo se encarnara, también negaban que esa carne o supuesta carne de Cristo estuviese presente en el sacramento, y está conectado totalmente. A ver, acá tengo a un hermano. Vamos a ver. Perdimos a don Jesús. Le damos la bienvenida a José Luis. Dios te bendiga, José Luis. ¿Se escucha bien? Saludo. Fuerte y claro. Saludos, hermano. ¿Cómo seguimos después del pastor? ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que rezar por él, porque sí se ve que es sincero, pero sí está bien confundido, ¿eh? Para ser sincero, está confundido.